Muy buenas, bienvenidos al canal Historia Militar del siglo XX, temporada 2. Vamos a por el capítulo 16, quizá uno de los más importantes. Vamos a hablar de españoles en la Segunda Guerra Mundial. Este vídeo va a tener más de media hora seguramente, porque tengo 45 diapositivas preparadas, ¿no? 45 traspas. Podría haber hecho 20 y pico y hacer dos vídeos, como suelo venir haciendo estos meses, pero quería que en este vídeo de españoles en la Segunda Guerra Mundial se vieran reflejados pues los españoles, ¿no? Tanto de un bando como de otro, porque al final cada uno combatió por sus ideales, por sus intereses o por lo que quería en ese momento, ¿no? Y es todo respetable, tanto un bando como otro. Por eso quiero hacer este vídeo en el que no quiero diferenciar un bando de otro. No quiero diferenciar la 9 de la División Azul. Quiero juntarlos todos, españoles en la Segunda Guerra Mundial. Vamos allá. España fue el campo de pruebas de los españoles, de los países que después liderarían la Segunda Guerra Mundial, como ya se explicó antes, ¿no? Nuestra guerra, la Guerra Civil Española, del 17 de julio del 36 hasta el día 1 de abril del 39, enfrentó a los insurrectos del bando nacional liderado por el general Franco y a los defensores de la República, además anarquistas y comunistas. Los aliados de Franco, Alemania e Italia. Los aliados de la República, la URSS y las brigadas internacionales. Además, Francia y Gran Bretaña acuerdan no inmiscuirse en asuntos internos de un país vecino y Francia cierra la frontera con España. Además de esto, también, por ejemplo, cuando comienza la guerra, también estaba en auge la izquierda comunista, la izquierda anarquista en Francia, por lo cual no quisieron decantarse por la República porque podría ese problema, el del comunismo y el anarquismo, podría traspasar sus fronteras y ellos también verse envueltos en ese problema. La República se las tiene que ver sin el apoyo de sus vecinos más potentes de la zona y que pueden rivalizar con la incipiente Alemania, otra vez, después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos, aún no hemos comenzado la Segunda Guerra Mundial, estamos en el 36. Los gobiernos europeos la guerra acaba con victoria nacional. Los gobiernos europeos no tienen tiempo de condenar o no al gobierno franquista porque Europa está a punto de entrar en guerra, está a punto de sufrir la catarsis del día 1 de septiembre. Miles de republicanos y simpatizantes huyen por la frontera gala y se instalan allí. Serán invadidos por la Alemania nazi un año después. A pesar de que Hitler le pide a Franco que entre en guerra en favor de los países del eje, este consigue disuadir al Führer. La primera vez que el bando nacional ve un carro de combate republicano es el 29 de octubre del 36 en la localidad toledana de Seseña. Ahí pueden ver la imagen de ese carro de combate en el pueblo. La descoordinación de los carristas con las tropas de infantería van a hacer que algunos de estos T-26 sean emboscados en las calles estrechas del pueblo y sean quemados lanzándoles cócteles Molotov. La Legión Cóndor operó como una unidad experimentada. Esto es aviación alemana. El Comando Troupe Volontarie, que eran fuerzas italianas, adquirió destreza en las operaciones tácticas, y las brigadas internacionales, las que apoyaban a la República de todos los países del mundo, por así decirlo, intentaron luchar cohesionadas a pesar de la amalgama de nacionalidades. La foto de arriba, un carro de combate neutralizado en las calles de Seseña, Toledo, y la foto de abajo, el Comando Troupe Volontarie en Guadalajara. Ahí tenemos la bandera de las brigadas internacionales y tenemos la bandera de la Legión Cóndor. En la conferencia de Hendaya, el 23 de octubre del 40, Franco le pide a Hitler Gibraltar y posesiones francesas en África. Son imposibles. Como la España nacional ha sido apoyada sin fisuras por Hitler y Mussolini, Franco acepta enviar una división de voluntarios a luchar contra el comunismo en la URSS. Nace la División Azul. Esta nueva unidad, la 250 de la Wehrmacht, tiene oficiales del Ejército Español. Otros oficiales deberán alistarse con un rango inferior para poder ser parte de esta campaña. Otros, los menos, españoles prosoviéticos, que al tener la menor oportunidad en el frente ruso, desertarán y se unirán a la causa que ellos abrazan. Ahí tenemos la famosa foto del recibimiento en Hendaya de Franco a Hitler y esa entrevista, y luego pues pasando revista a las tropas, ambos líderes nacionales. Los ministros de Exteriores, Ribbentrop y Serrano Suñer, también se entrevistan en Berlín en septiembre del 40 y exponen sus pretensiones. Las exigencias territoriales desorbitadas españolas, Gibraltar, la zona francesa de Marruecos, Argelia y Camerún, además del envío de alimentos, petróleo y armas
al campo de entrenamiento que fue España antes de la Segunda Guerra Mundial, hacen que casi pues, que Alemania no pueda aceptarlo. Alemania quiere bases en todos los territorios africanos que España podría ocupar, además de Guinea Ecuatorial y Canarias. Bases en Canarias y Guinea Ecuatorial. En septiembre del 40, el 27, se firma el tripartito, ahí ven la foto de abajo, el tripartito en Berlín, Alemania, Japón e Italia, y Serrano Suñer asiste como invitado. Un día después queda concluida la visita y España no entrará en guerra después de estas negociaciones. Las dos unidades militares españolas destacadas por excelencia durante la Segunda Guerra Mundial son la División Azul, los países del Eje, y la División Leclerc, los países aliados. La segunda división blindada de la Francia Libre, o División Leclerc, se hizo famosa por ser la encargada de liberar Francia. Luego veremos quién fue el primer militar, que no el primer militar francés, sino el primer militar que entró en París y negoció con los alemanes. La novena compañía, la 9, estaba compuesta en su casi totalidad por españoles republicanos, unos 150, pero en otras compañías de la misma división también había españoles. Además de esas unidades de españoles, en ambos bandos, también muchos republicanos lucharon en la Legión extranjera francesa contra el Afrika Korps, en el norte de África. Cuando los exiliados republicanos españoles pasaron la frontera gala, las autoridades temerosas de que pudieran desestabilizar Francia, como se dijo en un principio, también tenía problemas con su frente popular, les dieron a elegir trabajos poco remunerados y forzosos en la metrópoli, alistarse a la Legión extranjera francesa o ser repatriados a España. Los más aguerridos lo tuvieron claro, luchar contra la Alemania nazi. La 9. En Túnez tuvieron una destacada actuación, acabando con los restos de las unidades de Rommel. Saben que en Túnez ahí fueron ya copados, por así decirlo, entre la operación Torch y lo que venía con Montgomery, fueron copados y ahí se rindieron los componentes del Afrika Korps y Rommel se pudo escapar al suelo continental europeo. Los españoles fueron siempre usados en primera línea y estos, por su condición histórica combativa, nunca rehusaron la peligrosidad en todas las acciones en las que participaron. Franceses y alemanes, y esto lo pongo en negrita, se beneficiaron de este gen español y así lo plasmaron posteriormente en infinidad de libros y relatos. Ahí tenemos la entrada en París de la división Leclerc con la 9, con la punta de vanguardia de la división Leclerc, que era la novena compañía. Y ahí tenemos, pues, bueno, combatiendo en África, en el norte de África, también los españoles. La 9 era una de las compañías de reconocimiento de la división Leclerc que se internó en los suburbios de París. Su capitán era el militar francés Raymond Dron. Al mando de la 9 fueron los primeros en entrar en París y negociar la rendición de las tropas alemanas. El primer militar aliado en entrar en París fue el teniente Amado Granell, nacido en Castellón, del que luego vamos a hablar un poquito más. Segundo jefe de la 9. La noche del 24 de agosto del 44, llegando a las puertas del ayuntamiento. Al día siguiente se rendía el mando alemán. Esta división mecanizada había nacido en 1943 en el Chad francés y su primer jefe fue el general Philippe Leclerc, de ahí que sea la división Leclerc. De los 16.000 efectivos iniciales, 2.000 eran españoles. Y ahí tienen al general Leclerc firmando la paz en el 45, después de rendirse Japón a bordo del barco Missouri. Y la foto de arriba, pues entrando con la bandera de la República en París. Y ahí tenemos otra foto de los militares aliados desfilando por París después de liberarla. A buen seguro que ahí habría españoles. Bueno, Amado Granell, ¿quién es? Amado Granell Mesado nació en Burriana, Castellón, en 1898 y murió en Sueca, Valencia, en 1972. Militar del Ejército Republicano Español. En el 21 se alistó al Tercio de Extranjeros, probablemente se alistaría con ese fervor patriótico que surgió tras el desastre de Anual. Participó en la Guerra del Rif, lógicamente, si se va al Tercio de Extranjeros va a estar en la Guerra del Rif, y llegó a alcanzar el rango de sargento al finalizar su servicio tras más de 2 años e infinidad de acciones ofensivas. Cuando está en la Guerra Civil Española se alista al Ejército Voluntario Republicano. Dada su experiencia militar, asciende rápidamente en el escalafón. Ante la caída de la República, embarca en Valencia con destino a Orán. Allí, tras pasar por un campo de concentración francés, se alista, junto a otros miles de españoles, en la Legión extranjera francesa. Fue destinado en el regimiento de marcha de Chad, que más tarde se llamaría División Leclerc. La división es llevada a Inglaterra y de allí a Francia a través del Canal de la Mancha,
Y bueno, y llega a la playa de Utah el día 1 de agosto del 44. Como bien saben, en el momento en el que se hace efectiva esas 5 cabezas de playa con las playas, en el día D, el día 6 de junio del 44, pues todo lo que va entrando por las 5 playas ya conquistadas. El general Leclerc ordenó al capitán Dron que entrase con la novena el primero para hacerlo antes de que los estadounidenses lo hicieran. Y esto fue por una cuestión de honor. El diario francés Liberation publicó su imagen al día siguiente en la portada y dijo que el capitán Dron había sido el primer francés en llegar al Ayuntamiento de París. Y no le faltaba razón, porque sí fue el primer francés, pero no fue el primer militar aliado. Porque el primer militar aliado había sido el teniente Amado Granel, el segundo jefe de la compañía. Además, salía en la portada del diario. También participó en la toma del Nido del Águila con la división Leclerc. De los 144 hombres que componían la 9, cuando se embarcó en Europa, únicamente 16 sobrevivieron a la guerra. Impresionante. 96 de los fallecidos eran republicanos españoles. Los españoles volvían a destacarse en los lugares donde mayor era el riesgo y la fatiga, la lucha y la determinación, realizando acciones casi suicidas en el campo de batalla, fruto de su fervor idealista. Descansen en paz. Acabada la guerra, alcanzó gran fama en Francia. Paradójicamente, lideró un plan auspiciado por Estados Unidos y Gran Bretaña para instaurar la monarquía en España y acabar con la dictadura de Franco. Imagínense, un republicano haciendo un plan para que vuelva la monarquía. Finalmente, a finales de los 50, Estados Unidos, con su presidente Eisenhower, del 51 al 59, se decantó por acercarse a España por haber luchado contra el comunismo, ahora la nueva amenaza. Volvió a España y tuvo una vida normal hasta su muerte. Ahí tenemos las fotos en las que se puede ver al teniente Amado Granel llegando a París y siendo el primer militar aliado en poner su bota, en poner pie firme sobre París para liberarla al día siguiente. Pasamos a otro personaje histórico en el bando de la República o en el bando de los países aliados, en este caso de los soviéticos, el hijo de la pasionaria. Rubén Ruiz Ibárruri, el hijo de Dolores Ibárruri, la pasionaria, una de las máximas dirigentes del Partido Comunista Español, el PC, único hijo varón, que tuvo 6, de la pasionaria. Rubén combatió en la Guerra Civil Española a pesar de haber nacido en 1920. O sea, estuvo como menor de edad en la guerra, puesto que se alistó en las Brigadas Internacionales con tan solo 17 años. En el 39, en el mes de febrero, ya a punto de caer Madrid y a punto de acabar la guerra, cruzó la frontera con Francia y fue recluido en un campo de concentración. Logró escapar junto a otros republicanos y se refugió en la embajada de la URSS en París. Se exilió en la URSS al finalizar la contienda por motivos evidentes. La ideología que profesaba y parte de su familia, su madre entre ellos, estaban allí. Ahí tenemos una foto con el oficial de las tropas soviéticas, Rubén Ruiz Ibárruri, y ahí tenemos a su madre. En la URSS se alistó al Ejército Rojo e ingresó en la Academia de Oficiales de Moscú. Salió con el rango de teniente primero. Fue destinado a Moscú. Con la Operación Barbarroja, el 22 de junio del 41, fue enviado al mando de una compañía de ametralladoras del 175 Regimiento de Fusileros Motorizados de la Primera División de Fusileros Motorizadas del 20 Ejército a socorrer la línea del frente de Bielorrusia. Fue herido al frente de su compañía en la retirada hacia el interior ante la acometida nazi. Estando convaleciente en el hospital, le fue entregada la Orden de la Bandera Roja, esa que ven ahí abajo, una de las más altas distinciones en combate. Y ahí le vemos con su traje militar y con su madre. El rápido avance alemán hizo que fuera evacuado al interior de Siberia y durante 10 días viajó en un tren casi sin comida ni asistencia médica. Finalmente llegó a Ufa, llega cerca de los montes Urales. Allí se recuperaría hasta poder reincorporarse de nuevo al Ejército Rojo. En agosto del 42 desplegó en la batalla más mortífera y sangrienta de la historia, Stalingrado. Estuvo al mando de una compañía de ametralladoras de la 35 División de Fusileros de la Guardia. El 23 de agosto del 42 su unidad fue atacada y diezmada. Su comandante murió y él asumió el mando. Al día siguiente fue gravemente herido y evacuado a un hospital de campaña a retaguardia. Ahí podemos ver cómo le entregan la medalla de la que hablamos antes, convaleciente aún en el hospital. Murió a causa de las heridas el 3 de septiembre del 42. Fue enterrado en una fosa común y días después fue condecorado a título póstumo con la segunda orden de la Bandera Roja. Fue ascendido póstumamente a capitán. El 28 de agosto del 56
11 años después de la guerra, fue condecorado póstumamente con la Orden de Lenin y con la más alta condecoración de la URSS, héroe de la Unión Soviética, hasta ahora único español en tenerla, la que ven ahí abajo a la derecha. Tiene monumentos y calles dedicados a su figura y a su obra por la URSS. Ahí pueden ver imágenes, ahí pueden ver la imagen de lo que fue Stalingrado, todo masacrado, y luego pueden ver ahí pues una placa en una calle y una plaza en su honor. Ahí tenemos una litografía en la que vemos al joven teniente primero y otra en la que está disparando o está mandando a su compañía de ametralladoras. Y ahí tenemos, bueno, pues el momento en el que se desentierra el cadáver de la fosa común y se le entierra, y ahí tenemos pues la comitiva llevando la foto, la imagen del teniente primero. Bueno, ¿quién fue Garbo? Juan Pujol García nació en Barcelona en 1912. Fue un agente doble español que desempeñó labores de información y desinformación para el MI5 británico y alemán respectivamente. La Guerra Civil Española le cogió en su Barcelona natal y desarrolló una profunda animadversión sobre el fascismo y el comunismo. Se escondió en pisos de la ciudad para no combatir en favor de la República, anarquismo y comunismo, hasta el 38, cuando ya sale de su escondrijo y se alista para poder comer en el ejército, porque ya no aguantaba más, ¿no? Había perdido 20 kilos. Se alistó para poder comer y con la esperanza de que al ser mayor no fuera enviado al frente, pero esto no fue así, y a las primeras de cambio, ya en el frente, desertó y se pasó al bando nacional. Allí finalizó la Guerra Civil Española. En el 42 se ofreció en la Embajada Británica de Madrid a espiar para el MI5 en ese momento, único actor beligerante contra los nazis. Como bien saben, en el 41, desde el 41 hasta el 42, bueno, nos referimos en Europa porque en el 40 va a caer Francia y del 40 al 41 va a estar solamente Gran Bretaña luchando contra los nazis. Sin embargo, en el momento en el que en el 41 se lance la Operación Barbarroja, pues ya hay dos frentes, está el frente occidental y el frente oriental, también contra los rusos. Fue rechazado y se ofreció a los alemanes, que estos sí lo reclutaron. El objetivo era el mismo, hacer caer a la Alemania nazi y ayudar a la democracia británica. El MI5, que le estaba espiando, aunque él no lo sabía, finalmente le consiguió contratar. Garbo, su nombre en clave británico, volvió a ofrecerse a los British y esta vez sí llegó a buen puerto la propuesta. Sabían que no les estaba engañando. Y ahí tenemos, bueno, la foto de Garbo y ahí también tenemos a un libro, el libro El espía del siglo, Garbo. Vamos a ver un poquito más de él. Creó una red de espías ficticios por toda Europa y convenció a Hitler de que sus informes, a veces verdaderos pero llegados a destiempo, tenían una gran veracidad. Es el responsable de que el Führer creyera que la invasión aliada a Europa en el 44 iba a ser por el paso de Calais, por la zona más corta de la plataforma continental de Europa a la isla británica, y no por las playas de Normandía, que estaba más alejado. Horas después del día D, aún pensaba que esta sería una operación de distracción porque la real iba a ser por el paso de Calais. La Operación Fortitude, la mayor campaña de desinformación de la guerra, había sido todo un éxito. Los alemanes no pudieron desviar tropas de Noruega, Operación Fortitude Nord, Burdeos, Operación Ironside, o del sur de Francia, Operación Copperhead, en la que los aliados llegaron a contratar a un actor con inmenso parecido físico al general Montgomery, que se hizo ver por Gibraltar. Garbo es el responsable de que la Operación Fortitude Sud, la principal maniobra de distracción, hiciera creer a los alemanes que el desembarco aliado sería por la parte más cercana a Francia desde la isla británica, el paso de Calais. Ahí tenemos todas las operaciones de desinformación que se van a llevar a cabo para que finalmente la Operación Fortitude Sud sea la que vaya a buen puerto, que es por el paso por Normandía. Cuando acaba la guerra tenía tanto miedo a las represalias de los nazis que fingió su muerte y desapareció. Durante varios años vivió en Venezuela, con una identidad falsa y con una nueva familia. Se casó allí de segundas nupcias y tuvo 2 hijos. Los hijos que dejó en España no sabían que estaba vivo. Era el peaje que había que pagar por haber estado jugando a 2 bandas. Ni siquiera el MI5 sabía que estaba vivo. En la década de los 80, Nigel West, que realmente es el seudónimo de Rupert William Simon Allanson, político, historiador y escritor especializado en novelas de espionaje, realizando un estudio sobre Garbo, no se creyó su muerte y le buscó. Lo encontró y lo sacó del anonimato.
Viajó a Europa y fue recibido por el duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, además de reencontrarse con sus viejos amigos del MI5. Concedió entrevistas y por supuesto se encontró con sus 3 hijos en España, los cuales le creían muerto. Murió en Caracas en 1988 a los 76 años. Fue condecorado con unas de las más altas distinciones por ambos bandos el mismo año, curioso, en 1944. Con la Cruz de Hierro por parte alemana y con la Orden del Imperio Británico por parte de Gran Bretaña. Ahí tenemos el pasaporte de Garbo de Venezuela y ahí tenemos las 2 altas distinciones, cada una de un bando, la Cruz de Hierro y la Orden de la Victoria. Ahí tenemos a Nigel West con su seudónimo, el que sacó del anonimato a ese que está centrado ahí en la foto, con sus compañeros del MI5, Mauthausen. Bueno, ¿qué nos dice Mauthausen? Pues Mauthausen es un campo de concentración. Vamos a ver un poco más de él. Al finalizar la Guerra Civil Española, muchos republicanos, 500.000, en su mayoría excombatientes, pasaron la frontera francesa. Fueron internados en campos de concentración o de trabajos. Con la invasión de Alemania, al vecino galo, Francia les asimiló al ejército y a la legión extranjera francesa. Muchos de estos fueron capturados y llevados al campo de concentración de Mauthausen. Se tiene constancia de que más de 7.000 españoles sufrieron de estos campos o subcampos y 2/3 partes no lograron sobrevivir a la guerra. Los españoles llevaban un triángulo azul en la ropa con la S de Spanien y eran considerados apátridas. Ahí pueden ver la foto en la que dicen: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras, cuando consiguen liberar el campo de Mauthausen. Y pasamos a la otra parte de la moneda, ¿no? A la contrapartida, la División Azul. La División Azul, o la 250 de la Wehrmacht, luchaba contra el comunismo al lado de los países del Eje en el frente oriental. Esta unidad de infantería operó oficialmente desde el 24 de junio del 41, fíjense, el 22 de junio es la invasión a Rusia, en la Operación Barbarroja, y 2 días después ya se ha montado esta unidad. Hasta el 10 de octubre del 43, fecha en la que se repatrió a todos los militares que quisieron acogerse al repliegue ordenado y forzado por los países aliados de la España franquista. Cerca de 45.000 hombres integraron sus filas en estos de más de 2 años. Y 146 mujeres de la sección femenina, cuerpo de damas auxiliares de sanidad militar, liderado por la también enfermera María de las Mercedes Milá Noya, tía abuela de los periodistas Mercedes y Lorenzo Milá. Curioso, muy curioso. Ahí tenemos pues las imágenes en la que cuando se produce el alistamiento, pues muchísima gente, por diferentes motivos, ¿no? Porque se mueren de hambre en España, porque tienen que pagar una deuda familiar, porque quieren demostrar que son anticomunistas, porque se quieren pasar al bando contrario, o porque realmente pues tienen ese ardor guerrero, ¿no? De volver a ir a combatir y a luchar contra el comunismo, pues pasan estos controles médicos. Y ahí tenemos pues a una de las marchas forzadas que tuvieron que hacer. Luego lo verán, pero hicieron una marcha a pie de casi 1.000 kilómetros para llegar a su destino final. Estuvieron miles de kilómetros en ferrocarril y luego los últimos 1.000 kilómetros los hicieron a pie. Ahí tenemos los trenes abarrotados de gente, de personal que se va a ir, y las estaciones con familiares para despedir a estos divisionarios. El recorrido que hace la División Azul, de Madrid, pasando por Valladolid y Vitoria, pasando la frontera por Hendaya y yendo por la Francia ocupada, y llegando hasta Gravenford. Ahí van a desembarcar y ahí van a comenzar a hacer pues otro trayecto, o a pie o en ferrocarril. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Marchas en ferrocarril, 1.600 kilómetros, marchas a pie, casi 1.000 kilómetros. Como lo pueden ver. Y luego, bueno, pues como curiosidad, ¿no? La zona de... cuando llegan a, como se dijo antes, a Gravenford, y luego ya pues esas marchas en tren y a pie les llevan hasta la frontera con Rusia, ¿no? Y bueno, y traspasan la frontera porque directamente van a combatir en el frente del Bolchov y de Leningrado. El 22 de junio del 41, Alemania invade la URSS. El 23, al día siguiente, Serrano Suñer, el ministro de Asuntos Exteriores, aprueba el envío de un contingente tipo división para ayudar a Alemania a combatir el comunismo. El 24 de junio, un día después, se crea la División Azul Española, la División Española de Voluntarios. Y aquí tenemos el famoso discurso de Rusia tiene la culpa, a la que se le hacía referencia a las purgas estalinistas de los 30, además de haber entrado en la Guerra Civil Española del bando republicano, anarquista, bolchevique y comunista. Ahora le tocaba devolver la visita a los españoles.
En el primer llamamiento voluntario a filas se reclutan 18.000 efectivos, muchísimo más de los esperados. Hubo que poner filtros en los pueblos, regiones, familias, academias militares, porque muchísima gente quería alistarse para ir a combatir. ¿El motivo de este éxito? Bueno, en gran medida arrastrados por el ambiente belicista de Europa, los ideales anticomunistas y el hambre en la España de la posguerra, y en menor medida el perdón de algún familiar represaliado o el intento de deserción al llegar al frente ruso porque compartían las ideas soviéticas. También había jóvenes que no habían llegado al tiempo a la guerra civil española y querían probar su valía en otros campos de batalla. El jefe de la División Azul fue el general Agustín Muñoz Grandes. La división estaba estructurada en 3 regimientos de infantería, con 3 batallones cada uno y 14 compañías. 4 compañías cada batallón, más 2 compañías de apoyo que luego la veremos. Y un regimiento de artillería, además de otros apoyos como Estado Mayor, zapadores, antitanques, transmisiones, sanitarios, correos. Cada batallón de infantería tenía 3 compañías de fusiles y una de ametralladoras, esas 4 compañías. Además, 2 compañías por batallón de apoyo de artillería y de antitanques. Y tenemos 4 regimientos. El regimiento 262 de infantería, al mando del coronel Pimentel, el 263 al mando del coronel Vierna, el 269 al mando del coronel Esparza y el 250 de artillería al mando del coronel Vadillo. Como no era una unidad regular del ejército español, la vestimenta con la que partieron a Alemania era boina roja carlista, camisa azul de la Falange, de ahí lo de la División Azul, y pantalón caqui. Al llegar a Grafenwörth, en Baviera, cuando van a llegar al principio, se les suministraba un uniforme alemán. Se les permitía llevar un escudo con la bandera de España y la misma palabra en la parte superior de la manga derecha y en el casco. Luego veremos un par de fotos. Ahí tenemos la foto de abajo en el centro, esa bandera de España en el casco. Y bueno, no se aprecia muy bien, pero en la manga derecha también le pondría la palabra España dentro de ese recuadro con la bandera de España. Y ahí ya le vemos combatiendo, ¿no? Combatiendo nada más llegar al frente. Otra foto característica de los españoles, que es empatizar con todo tipo de personas con las que se encuentren, hombres, mujeres, niños, lo que sea. Y en la foto de abajo, la causa final, la consecuencia final de una guerra, ¿no? Las muertes. La División Azul combatió con obstinación en todos los frentes en los que estuvo destacada, siendo una unidad temida y respetada a partes iguales por sus aliados y enemigos. En un principio iba a desplegar con el grupo de ejércitos centro, yendo hacia Moscú, en dirección Moscú, pero en última instancia se desvió al grupo de ejércitos norte y desplegó en el frente de Novgorod y tomó parte activa en el sitio de Leningrado. Batallas en Volkov, en Posad, en el lago Ilmen, en Krasnivor. En el 43, la División Azul ha alcanzado un notable éxito y los aliados exigen a España que repatrie a sus tropas. Finalmente, Franco firma la repatriación de la División Azul el 12 de octubre del 43. Allí se quedarán más de 2.000 voluntarios que se niegan a ser repatriados. Unos pasarán a las filas de las Waffen-SS y otros, los que más, conformarán la Legión Azul, que es la 121 División de Infantería, totalmente independientes del gobierno español. También serán repatriados en marzo del 44. De los 45.000 efectivos españoles, 5.000 murieron, 9.000 fueron heridos y más de 2.000 quedaron mutilados de por vida. Además, 372 fueron hechos prisioneros y 212 pudieron regresar a casa, a España, 13 años después, a bordo del buque Semiramis, el 2 de abril del 54. Increíble historia. Bueno, vamos a hablar de la compañía del capitán Ordaz, de la gesta del lago Ilmen. La compañía de esquiadores, de reciente creación debido a las bajas temperaturas rusas, tuvo que acudir al socorro de una unidad alemana que había quedado atrapada frente al avance ruso de finales del 41 y principios del 42. 206 efectivos, con 60 trineos con impedimenta, armamento y municiones, comienzan la marcha a través del lago Ilmen la noche del 10 de enero del 42. Desde Spavikosev hasta Esguadad, a 30 kilómetros en reducida. Fuera del lago hace menos 35 grados. En el interior, por donde van a moverse, en reducida, menos 55 grados. ¿Qué pasa a esa temperatura? Bueno, pues todo se congela, cuesta respirar profundamente, la comida se congela y está inservible. El agua se tiene que calentar para poder beberla y no se puede dormir. El que se duerme 15 minutos nunca volverá a despertarse. Las extremidades se congelan si no se mueven en ese periodo de tiempo. Hubo decenas de casos de amputaciones de 1, 2, 3 y hasta 4 miembros.
Los españoles atraviesan 6 barreras de hielo, grietas, agua por la cintura. La primera noche tienen 102 heridos por congelación, 18 de ellos muy graves. La radio y la brújula se han estropeado. Muchos fusiles tienen solidario el cerrojo al cuerpo principal. Ahí tenemos imágenes de la compañía de esquiadores del capitán Ordaz avanzando por el lago Ilmen, estableciendo contacto con alemanes, y ahí pueden ver pues la distancia reducida con las 6 barreras de hielo, y bueno, pues desde unos 30 kilómetros y a menos 55 grados por el interior del lago. Imagínense el sufrimiento. Ahí tenemos una foto actual en la que se puede ver el recorrido que hicieron los españoles. 21 de enero del 42, después de varias jornadas luchando y recogiendo restos de soldados alemanes y letones en los pueblos y aldeas por los que van pasando, los españoles establecen contacto con la guarnición alemana extenuada, que también ha logrado romper el cerco ruso. Se encuentran a 7 kilómetros al noroeste de Wasdat. Durante los siguientes días, los esquiadores de la 250 de la Wehrmacht son utilizados en diversas escaramuzas y combates y también sufren numerosas bajas. A finales de enero, en un telegrama del general de la división Agustín Muñoz Grandes, le pregunta al capitán Ordaz cuántos soldados quedan de los 206 que componía la compañía, y el capitán, le responde: quedamos 12 combatientes, pero la moral es muy alta. La compañía de esquiadores recibirá la medalla militar colectiva y el capitán Ordaz su segunda medalla militar individual. Además, el alto mando alemán concedió 34 cruces de hierro a la compañía, desde la bolsa del Bolchov en el mes de febrero del 42 hasta la repatriación de la 250 de la Wehrmacht. La compañía de esquiadores no volvió a aparecer en los libros de operaciones de la División Azul. Ahí tenemos al capitán Ordaz en su época de regulares, con el uniforme alemán y con sus condecoraciones, y ahí tenemos pues la gesta, ¿no?, de esa compañía avanzando por las aguas congeladas del lago Ilmen a menos 55 grados. Krasny Bor, no se puede hablar de la División Azul, no se puede hablar de Krasny Bor sin mencionar a la División Azul o sin mencionar alguna gesta española en la Segunda Guerra Mundial. De los 5.000 muertos, como se dijo antes, que tuvo la División Azul, más de la mitad perecieron el día 10 de febrero del 43, en el sector de Krasny Bor. Esta localidad se encontraba a 20 kilómetros al sureste de Leningrado, y el objetivo era levantar el cerco de esa ciudad. La operación comenzó con las primeras luces del día 10 del 2 del 43, con una preparación artillera sobre las defensas alemanas y españolas durante horas. Como siempre se ha dicho, ¿no?, preparación artillera sobre las posiciones enemigas, avance de los carros de combate y después la infantería. Los carros de combate y la infantería avanzarían posteriormente con ánimos de no encontrar nada, pero allí estaban los españoles. Hasta 5 oleadas de ataques rusos rechazaron los íberos. El frente se movió poco y finalmente se estabilizó 3 días después. Los españoles habían vuelto a demostrar su valía, como ya lo hicieran los de la 9, o como lo hicieran los de la Legión Extranjera Francesa, o como lo hicieran los de la División Azul. Constantemente los españoles, con ese gen que tenemos combativo, demostramos nuestra valía en todos los campos de batalla y escenarios bélicos. A los más de 2.500 españoles muertos en la batalla, había que sumarle cientos de desaparecidos y otros que fueron devueltos a España 13 años después. Los españoles se caracterizaban por ser indisciplinados y con faltas de policía, pero al mismo tiempo aguerridos en el combate. Si en el frente os encontráis a un soldado mal afeitado, sucio, con las botas rotas, el uniforme desabrochado y sin prenda de cabeza, cuadraros, es un héroe español. Fueron las palabras del general de artillería Jungers, comandante en jefe del 38 Cuerpo de Ejército de la Wehrmacht. Los soviéticos intentaron repetir la misma operación días atrás en Stalingrado, cuando van a conseguir aniquilar al 6º Ejército del general Paulus, con el 18 Ejército de Stalingrado. Fracasaron en gran medida gracias a la obstinación y la defensa presumible de la División Azul. Ahí pueden ver todas las operaciones, dónde estaban colocados los españoles, los alemanes, los lituanos, los estonios y toda la llegada de los soviéticos. También, bueno, no deja de ser curioso, ¿no?, que estuviesen en Krasny Bor junto a los españoles, que estuviese la Legión Verde Portuguesa, una unidad portuguesa, ¿no? Bueno, fotos, películas, vídeos, infinidad de cosas se han filmado o se han escrito sobre esta gesta, ¿no? Ahí tenemos una foto, bueno, tenemos fotos de la División Azul combatiendo en cualquier lugar de la estepa rusa. Ahí tenemos a los rusos haciendo su acometida contra los españoles,
Las siguientes fotos, la de abajo es pues españoles trabajando en campos de concentración. La foto esta, vemos al capitán Palacios, el que hizo el libro de Embajador del Infierno junto con Torcuato Luca de Tena. El capitán Palacios estuvo preso en los gulag rusos, soviéticos, hasta el final, hasta el 2 de abril del 53, que fueron, del 56, perdón, que fueron liberados, 11 años después. No, perdón, del 54, fueron cogidos en el 43 hasta el 54. O sea, 9 años después de la guerra y 11 años estuvieron cautivos. Ahí le vemos trabajando, pues, reconstruyendo la madre patria, y como en todas las guerras, la consecuencia final es los miles y miles de muertos, los camposantos, los cementerios, las fosas comunes, etc, etc. Dos libros importantes: Embajador del Infierno, que lo hizo el capitán Palacios, de su cautiverio, los españoles, y Esclavos de Stalin, hecho por el sargento Ángel Salamanca Salamanca. Medalla militar individual, dada en el año 98, pero por la acción de Krasnivor. Bueno, en Krasnivor estaba al frente de su pelotón. Cuando llegó esa preparación artillera, pues prácticamente murieron 3/4 partes de la posición, y él se quedó allí pues luchando esas acometidas, esas oleadas soviéticas. Cuando nada más que le quedaba un soldado y que le faltaba un ojo, que perdió un ojo, se replegó él también herido en un brazo. Y cuando se replegó, le dijo el capitán que qué pasa, que si se le arrugaban, si ya no tenía valor para estar en punto de vanguardia. Y él le dijo: déjeme a un par de soldados y le reconquisto la trinchera. Le dejó un par de soldados, reconquistó la trinchera y mandó a buscar al sargento y a esos 2 soldados para traérselo para retaguardia el capitán. Y según llegó el capitán, le dijo: desde este momento eres medalla militar individual. Acabada la guerra, poco o nada se sabía de los desaparecidos en combate españoles. España fue relegada a una participación internacional residual. Constantemente se planteó intervenirla para acabar con la dictadura que había apoyado a los países del eje, y Franco pasó a una economía de subsistencia. El mundo entero aisló a España y la posible intervención que nunca llegaba a ojos de los republicanos exiliados. A principios de los 50, en plena Guerra Fría, se supo que Stalin tenía miles de excombatientes del eje trabajando en la URSS para reconstruir la madre patria. La Cruz Roja se hizo eco y pudo viajar a algunos sitios y dar nombres de soldados que figuraban como muertos en combate hacía años. Había cientos de españoles entre las listas. Bastantes ya habían muerto por las condiciones inhumanas de los campos de concentración y los gulags siberianos. La muerte de Stalin, el 5 de marzo del 53, va a acelerar la liberación de los prisioneros del eje. El 2 de abril del 54, el barco mercante Semiramis, fletado por la Cruz Roja francesa y con pabellón de Liberia, llega al puerto de Barcelona desde Odessa. Aquí acaba la odisea de los últimos cautivos de la División Azul. En él van 219 hombres de la División Azul, 7 de la Legión Azul, 21 de las SS y un piloto de la Luftwaffe. También volvían 19 marinos de la Marina Mercante de la República Española y 15 pilotos de la Segunda República, a los que el final de la Guerra Civil Española escogió como alumnos en la escuela de vuelo de Kirovarat, en Azerbaiyán, y 4 niños de la guerra. Todos habían acabado en los campos de concentración y gulags. Entre los repatriados figuraban exdivisionarios que habían abrazado la causa comunista para vivir y comer mejor durante el cautiverio. Curiosamente, el capitán Palacios, el más antiguo, dio la orden de que nadie les delatase y pudieron rehacer sus vidas en España. El general Muñoz Grandes, uno de los jefes de la División Azul, les estaba esperando en el puerto, entre muchas autoridades. Ahí pueden ver en la foto de abajo cómo parece ser, ¿no?, que el general Muñoz Grandes conoce a uno de los repatriados, a uno de los exprisioneros de guerra. El capitán Palacio se encerró en su casa durante una semana y elaboró un informe detallado de los 13 años de cautiverio que entregaría al alto mando. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ha sido el vídeo un poco más largo, pero como les dije, quería sí o sí meter este vídeo en españoles en la Segunda Guerra Mundial. Tanto un bando como otro son dignos de mencionar y son dignos de respetar, cada uno con sus ideales, ni más ni menos. La Segunda Guerra Mundial acabó en el 45 y ya han pasado muchísimos años como para no tener juicio de valor ni para poder resaltar la labor que hicieron tanto unos como otros. Y digo lo mismo con nuestra Guerra Civil Española. Acabó en el 39, es hora de pasar página y de mirar a nuevos frentes. Bueno, si les ha gustado el vídeo, como si no, espero que sí,
Hagan comentarios constructivos, por favor, denle a me gusta, denle a like y nos vemos en la semana siguiente comentando este vídeo o lo que ustedes me quieran comentar, o dentro de 2 semanas en el siguiente vídeo, que ya será el vídeo 17. Muchísimas gracias, cuídense y hasta la siguiente.